Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes a través de este medio, pero más alegría me da aún saber de que, gracias a Dios, las situaciones en cuanto a las medidas de prevención por el COVID-19 están bajando, lo que significa que hay un progreso y que es muy probable, más temprano que tarde, que nos volvamos a reunir físicamente, y eso es tremenda razón de alegría y de agradecimiento a Dios por eso. Así que no dejemos de orar por nuestros gobernantes, que Dios les dé sabiduría de cómo actuar en medio de esta situación y siempre, y que puedan tener temor de Él. Oremos. Amado Dios, Padre nuestro, gracias por ser nuestro Padre, porque a pesar de ser el Creador perfecto, soberano, sin necesidad de nadie, tú decidiste amarnos. No necesitabas amarnos, pero decidiste hacerlo por tu amor. Y por tu gracia somos receptores de gran beneficio. Permítenos recordar eso siempre, de que no merecemos nada de lo que tenemos y de que podamos, Señor, siempre al tener esto presente, agradecerte día tras día y poder alabarte día tras día, porque aunque no nos dieses nada, ya hay razón para alabarte por quien tú eres, nos das más razones al darnos bendiciones y de tu gracia todos los días. Gracias, te ruego que pido también que hables a través de mí hoy, que sea tu palabra la que llegue y no mi palabra, es tu palabra la que tiene poder y por tanto te ruego que yo simplemente sea el instrumento para exponer lo que ya tú expusiste en un tiempo atrás. Amén. El texto que vamos a ver hoy es 1 Corintios 7, seguimos en 1 Corintios, y ahora la última sección, los versículos del 25 al 40. 1 Corintios 7, 25 al 40. Así que me acompañen en la lectura. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como el que habiendo recibido la misericordia del Señor es digno de confianza. Creo, pues, que esto es bueno en vista de la presente aflicción. Es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. ¿Estás unido a mujer? No procures separarte. ¿Estás libre de mujer? No busques mujer. Y si te casas, no has pecado. Y si una virgen se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo quiero evitárselos. Pero esto digo, hermanos, el tiempo se ha acortado, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se regocijan como si no se regocijaran, los que compran como si no tuvieran nada, los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Sin embargo, quiero que estén libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y sus intereses están divididos. La mujer que no está casada y la virgen se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto digo para su propio beneficio, no para ponerles restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor. Y si alguien cree que no está orando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservar virgen a su hija, bien hará. Así los dos, el que da en matrimonio a su hija virgen, hace bien, y el que no la da en matrimonio, hace mejor. La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que sea en el Señor. Pero en mi opinión, será más feliz si se queda como está, y creo yo, también tengo el Espíritu de Dios. Entonces la palabra de Dios. El título del sermón hoy es Libres de angustias.
libres de angustias. Hay un cuento bastante conocido, tal vez por muchos de ustedes. Si alguno no se lo sabe, entonces lo va a poder escuchar. Se dice que en una ocasión iba un hombre con su hijo y su burro a vender leña al pueblo. Entonces el burro llevaba la leña en su lomo hasta que llegaron al pueblo, pero la vendieron toda. Así que en el camino de vuelta, el señor, ya un poco más mayor, cansado, se sube al burro. Y venía el señor en el burro y el niño caminando al lado, su hijo. Pasan unas personas y lo ven y dicen, oiga, pero qué señor más malo. ¿Cómo va a estar él en el burro y el pobre niño, que no se sabe la edad, caminando cuando él debería darle el puesto? O sea, no está bien. Así que él escucha eso y se baja del burro, sube al niño al burro y siguen caminando. Un poco más adelante se encuentran con otro grupo de personas. Y estas personas dicen, pero qué niño más malcriado y desconsiderado. ¿No ven que el Señor está cansado, que viene agotado, que es más viejo, que él tiene más energía para caminar? ¿Por qué no deja que el Señor sea el que se suba y el niño camine? A lo que el Señor entonces decide bajar al niño y van los dos caminando y el burro sin nada, sin nada encima. Se encuentran otro grupo de personas y este grupo de personas dice, pero qué personas más tontas. El burro viene libre de carga y ellos no lo aprovechan como medio de transporte, sino que lo vienen paseando como si nada. ¿Por qué no aprovechan el burro? Entonces ellos dicen, bueno, suben los dos al burro y se encuentran otro grupo de personas que ahora dicen, oiga, pero pobre animal, ¿cómo van a tener el pobre animal con tanto peso? ¿Por qué no se sube uno? No se sube ninguno. No, hombre, así no se puede, es que de verdad que hay gente que no tiene cuidado de los animales en esta vida. Y entonces el Señor le dice al hijo, ¿ves, hijo? ¿Por qué no hay que prestar tanta atención a lo que la gente dice? Esta historia, aunque un poco jocosa, representa la realidad de muchos que viven dependiendo de lo que diga la gente y se ve evidentemente que no podremos nunca estar bien si nuestra meta es agradar a las personas. Todas esas personas en esa historia tenían buenas intenciones, pero nunca había un solo parámetro, por tanto nunca iban a poder complacer a todo el mundo como ellos hubiesen querido, sin que nadie los criticara. Algo similar estaba pasando en la iglesia de Corinto. No era que en ese momento había muchas filosofías, aunque de hecho sí lo habían, pero en este caso muy particular del capítulo 7, había un grupo de personas promoviendo una cultura, una filosofía de ascetismo, de buscar la santidad al privarse de cosas materiales, de todo lo que brinde placer en tu cuerpo, comida, descanso, lo que sea, prívate de eso porque es pecado. Eso era básicamente lo que estaba promoviendo ese grupo de personas que es el ascetismo. Sin embargo, antes de continuar, yo quisiera decir unas cuantas cosas. Esta enseñanza ha sido un reto para mí, lo reconozco. Y he comprobado que ha sido un reto para muchos otros pastores y muchos otros comentaristas. La prueba está en que al leer diferentes comentarios, las opiniones varían y en los mismos comentarios ellos plantean las distintas posturas que existen. E incluso las traducciones de la Biblia son distintas en muchas ocasiones, en este pasaje muy particular. Así que quisiera recordarles a los hermanos de IBCV y a los que no son de IBCV, pero que escuchan las prédicas, que nosotros predicamos expositivamente, porque consideramos que no hay mejor manera de enseñar la Biblia que libro a libro, capítulo a capítulo o verso a verso. ¿Por qué? Porque al enseñar de esta manera, la enseñanza de cada domingo no está sujeta a cómo el pastor se siente o a la noticia del sábado por la noche, que ahora es relevante y por eso vamos a hacer una prédica de lo que pasó en las noticias. No, la prédica está sujeta a lo que toque en la secuencia del libro, librando a los pastores de querer predicar algo con lo que siempre se sientan cómodos ellos, que un tema que dominen, o de querer predicar hablando específicamente de situaciones que pasen en la iglesia domingo tras domingo, pensando de que solo por la prédica va a haber un cambio. Cuando confiamos en la palabra, la tenemos que predicar por completo. Y la predicación expositiva nos lleva a predicar todo el consejo de Dios, porque predicamos los pasajes que nos gustan, que nos sabemos, que son más famosos, pero también los difíciles. Y eso sigue siendo un de beneficio, aunque sea un reto para el pastor y para la iglesia,
porque de otra manera textos como este no se predicaran. Muchos, si tuvieran la opción de evitarlo, lo evitarían. Así que eso es solamente un recordatorio. No consideramos que la prédica temática sea un pecado. Es necesaria en algunas ocasiones, pero no debe ser la norma de todos los domingos. Hay pasajes difíciles de interpretar y por eso le damos gracias a Dios de que para poder entenderlo no depende del intelecto nuestro, sino de la sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Y le doy gracias a todos los hermanos que sé que están orando por los pastores y al mismo tiempo exhortarle a los demás que si alguno no estuviese orando por los pastores porque creen que no es necesario, que por favor nos tengan en cuenta en sus oraciones, porque las necesitamos y mucho sus oraciones. Además, quiero aclarar que la palabra de Dios es infalible, más las traducciones no. Puede que haya error en unas traducciones y eso no significa que la traducción haya que desecharla, salvo que el error que tengan niegue alguna verdad fundamental. De otra manera, son simplemente perspectivas de la interpretación del texto original. Y es una recomendación muy buena que le hago, que no confíe solamente en una versión. Ser una persona que diga yo solamente leo esta versión es un grave error, porque se expone a quedar preso del pensamiento e interpretación de un solo autor, de un solo traductor, sin darse cuenta de que ese texto puede tener más riqueza al ver otras maneras de traducir el mismo texto. Así que le exhorto a que si solamente cree en una sola versión, que comience a comparar las demás al momento de su estudio personal. Ahora entremos ya en el pasaje. Pablo está concluyendo esta sección de este capítulo donde está respondiendo a una carta que los corintios le escribieron con una serie de inquietudes que continúan en el siguiente capítulo, pero en el capítulo 7 habla específicamente de temas relacionados al matrimonio. Hasta ahora, ¿qué hemos visto? Que en toda la carta de Corintios se ha visto de que ellos eran muy liberales, pero ahora hemos visto en este capítulo de que había una facción no tan liberal, más conservadora, y lo que buscaba era la privación de todo lo material para promover la santidad. Y con esta filosofía dentro de la iglesia llamada ascetismo, comenzaron a surgir ciertas dudas y cuestionamientos de parte de algunos hermanos que no sabían entonces qué hacer cuando se le está diciendo de que la soltería es mejor que el matrimonio, que si estás casado con un inconverso tienes que divorciarte, que si no estás casado no te cases. Y comenzaron a tener esta clase de situaciones. Y Pablo comienza a abordar cada una de ellas y lo va echando por tierra todo, diciéndole el matrimonio es igual de importante que la soltería, no es uno mayor que el otro, es bueno casarse. El malo de divorcio, no crean que el divorcio es bueno, en ese sentido ellos promovían como santidad al separarse del inconverso. Pablo le dice, no se separen, salvo que esa persona no quiera. Dios odia el divorcio y todo lo demás, y comienza a explicar cómo la palabra contradice lo que ellos estaban recibiendo de esos otros hermanos, de esas otras personas. Luego le dice en la siguiente sección que vimos el domingo pasado, que no deben buscar agradar a los hombres, sino a Dios, porque es fácil caer en la esclavitud de ser presos de la opinión de otros, que podemos tener incluso como personas piadosas, y quedar sometidos a esa opinión. Nuestra conciencia debe estar sometida por completo a la palabra de Dios. Y por tanto, les dijo en ese momento que la condición social no era impedimento para el servicio de la obra, para la vida cristiana. Circuncidado o incircuncidado, esclavo, libre, no importaba. Y ahora, siguiendo esta misma línea, él empieza esta sección del 25 al final, donde básicamente va a responder una pregunta o varias preguntas acerca de las vírgenes que se pudiesen traducir o usar otra palabra como las comprometidas. Estas jóvenes que no se habían casado pero que estaban muy probablemente comprometidas en matrimonio. Y la pregunta era, ¿se casan o no se casan? Básicamente iba por ahí la línea de la pregunta. Versículo 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión, como el que habiendo recibido la misericordia del Señor es digno de confianza. El hecho de que Pablo diga esto es problemático para muchas personas y muchos por esa razón no le importa lo que dice aquí esta sección, porque dice, esa es la opinión de Pablo, eso no es la palabra de Dios. Sin embargo, Pablo estaba inspirado por el Espíritu Santo, y esto está en la palabra de Dios, es importante,
Y tampoco era eso lo que Pablo quería decir. Pablo simplemente está haciendo una diferencia de que lo que va a decir ahora no es por un mandato del Señor. Porque en otra ocasión, en este mismo capítulo, sí hizo la aclaración. Esto es mandato del Señor. ¿Dónde lo dice? Versículo 10, capítulo 7. Pueden leerlo, por favor. Dice así: a los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Así que en esta sección del versículo 10, él dice, hay una instrucción de parte de Dios. Y en la otra, que le ahora a continuación, dice, no. ¿Pero a qué se refiere? En el verso 10, ¿de qué está hablando Pablo? Del divorcio. Y claro, había orden específica de Dios desde el Antiguo Testamento, y cuando Jesús estuvo en la tierra, lo ratificó, y él dijo explícitamente, no se divorcien. Así que cuando Pablo dice, no se divorcien, él dice, esto no es mi opinión, esto es mandato de Dios, no se divorcien. Pero en cuanto a la pregunta, ¿se casan o no se casan las vírgenes? Pablo dice, yo no tengo mandato de Dios de parte de eso, porque Dios nunca mandó, cásate o no te cases. Dios nunca dijo ninguna de las dos, por tanto él no puede decir, bueno, Dios dice, porque Dios no dijo, ni te cases ni no te cases. Así que lo que Pablo va a plasmar es su respuesta al interrogante, pero va a tener en cuenta la palabra de Dios, no la va a dejar por fuera. Y además el entendimiento de lo que estaba pasando en Corinto. Así que no la va a dar en términos humanos, sino inspirado por el Espíritu Santo. Y veamos qué dice Pablo entonces. Versículo 26 al 28. Creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción. Es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. ¿Estás unido a mujer? No procures separarte. ¿Estás libre de mujer? No busques mujer. Y si te casas, no has pecado. Y si una virgen se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo quiero evitárselos. Pablo empieza diciendo entonces, esto es bueno. ¿Qué cosa? ¿Qué es bueno? Que el hombre se quede como está, que era lo que promovía en ellos, pero Pablo lo dice desde otra perspectiva, desde lo que ya mencionó en los versículos anteriores, hasta el 24, como terminó la sección anterior. Solo que ahora no solo se queda con el estado civil, el estado social, disculpe, libre o esclavo, circuncidado o incircuncidado, sino que ahora incluye casado o no casado. No es que al llegar al Señor tienes que casarte o no tienes que casarte. Es bueno que se queden tal cual están. No es malo. Quedarse soltero porque llegaste a Cristo, está bien. Te casas cuando llegaste a Cristo, está bien también. No pasa nada. No hay necesidad de buscar el matrimonio porque soy cristiano o de evitar el matrimonio porque soy cristiano. Ahí donde Pablo dice, no hay mandato del Señor en cuanto a eso. Es bueno que se queden como están. No se afanen en buscar mujer porque ahora son cristianos, o no se afanen en no casarse como un mandato de Dios cuando Dios no lo manda porque ahora son cristianos. No, no tienen nada que ver. Quédense tal cual están. Pero Pablo aclara, pero si te casas, no pecas. Claro, porque ¿cómo vas a pecar con algo que Dios dijo que es bueno? Y aquí estaba atacando directamente la enseñanza del ascetismo que decía, no te cases. Así que Pablo le está quitando la carga que ellos tenían sobre qué hacer y qué no hacer. Se sentían preocupados. Y teniendo esto claro, ya ellos pueden estar tranquilos de que no tengo que casarme, no tengo problemas si me caso. Lo único que sí les dice, no se divorcien. Quédense unidos. Ahí sí hay mandato de Dios. Versículo del 29 al 31. Pero esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se regocijan como si no se regocijaran, los que compran como si no tuvieran nada, los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Ok, el tiempo se ha acortado. Pablo está hablando claramente aquí
de que estamos en los últimos tiempos. Está hablando de escatología. Y si estaba diciéndole eso a ellos hace 2000 años, mucho más a nosotros, hermanos, el tiempo se ha acortado. Cada vez queda menos tiempo para que Cristo venga. Y entonces ahora, ¿qué tiene que ver eso de que Cristo viene con el tema del que si me caso o no me caso? Y lo que dice a continuación, de que el que tiene mujer vive como si no la tiene, y el que llora como si no, y el que se regocija como si no, y el que compra como si no, que tiene que ver una cosa con la otra. Y bueno, la situación es la siguiente. Pablo quiere que, siendo conscientes de que este no es el fin de todo, de que viene algo mejor, que viene el reino de Dios en plenitud, nada de lo que hagamos en esta tierra, en esta vida, debe llevarnos a preocuparnos o a desvivirnos como si este fuera el fin máximo o el fin más importante que tenga el hombre en el mundo. No, el fin del hombre no es como el punto máximo tener un buen matrimonio. No, no es malo, ojo, pero no es el fin máximo. Alegrarse en la tierra, sí, no es malo, es bueno, pero no es el fin máximo buscar alegría aquí. Tener tristeza en la tierra va a pasar, pero no es el fin. La tristeza va a pasar, la alegría va a pasar, el matrimonio va a pasar, mis compras van a pasar. El que no tiene va a llegar al punto donde pueda tener cuando venga el reino de Dios. O sea, este no es el fin. Toda la filosofía asceta del ascetismo se enfocaba en el mundo como el fin de todo. Por tanto, era este tiempo, el tiempo que tenían para hacer todo lo que bueno que podían hacer y ya. Y Pablo dice, no. Él no está diciéndole con esto de que si tienes mujer vive como si no lo tuvieras, de que descuida tu matrimonio y ya lo que te dé la gana, o no trabajes y porque ya Cristo viene, como muchas personas inclusive llegaron a promover un tiempo, renuncio a mi trabajo si ya para qué si Cristo viene. No, no, eso no es lo que dice. Pablo habla claro también en otras ocasiones de que el que no vive para su familia es peor que un pecador y que tenemos que seguir trabajando con excelencia, respetando a nuestros jefes o respetando a nuestros empleados. O sea, eso no es el punto. El punto es no de vivirnos de esto como si fuera lo más importante. No podemos aceptar como bueno filosofías que solo tienen este fin principal, el lograr ser algo en esta vida. Si eso es lo más importante que promueven, deséchenlo. Porque este mundo es pasajero. Los cristianos tenemos que vivir pensando en la vida que viene. No somos de este mundo, somos peregrinos. Y un peregrino sabe que está de paso, de que no pertenece a este lugar, que su nacionalidad es de otro lugar, que viene pronto. Él no piensa asentarse en esta vida. Pero el peregrino, al saber de que no es este mundo, no significa que se aparte del mundo y que no hace nada. No, el peregrino va pasando, pero va a tener que hacer compras, se puede entristecer, se puede alegrar, se puede casar, se puede no casar. Pero él no piensa que ese es el fin de todo. Él sabe, esto es mientras estoy aquí, yo estoy de paso, voy hacia un mejor lugar. Que nosotros tengamos eso presente, sabiendo de que viene algo mejor, nos va a evitar caer en las preocupaciones y los afanes de esta vida, que como bien usó el Señor o la parábola del sembrador, ahogan la palabra de Dios. Como le estaba pasando a los corintios, se estaban afanando tanto por las cosas de la vida, que no es que no eran importantes, pero lo dieron mucho énfasis, que estaban ahogando la palabra de Dios. No le estaban dando lugar a que ella abriera sus corazones, hablara a sus corazones y les permitiese tener paz, que es la que todo cristiano debe tener. Sí, vamos a entristecernos, no hay pecado, vamos a alegrarnos y no hay pecado, pero recordemos siempre de que la tristeza va a tener un fin y de que nuestra alegría va a ser reemplazada por una alegría mejor, por un gozo mayor. Ahí debe estar nuestra mente. Y no preocupados por las cosas de esta vida. Este mundo es transitorio y como bien usó el apóstol Pablo, el tiempo se ha cortado. O sea que para rematar tampoco es mucho tiempo que vamos a estar aquí. Aun si usted viviese 100 años, eso no es nada comparado con la eternidad. Y si no vive 100 años y vive menos, entonces imagínese menos. Si vive 40, 50, 60 años, usted no sabe cuántos años va a vivir, si le queda 1 o 5 años más. Así que viva sirviendo a Dios
preocupándose de hacer las cosas que él quiere en cuanto a las cosas de esta vida, pero no creyendo de que eso es lo máximo y lo más importante que va a hacer aquí. Y eso es lo que Pablo quiere que ellos tuvieran, que no se preocuparan. Versículo 32 al 35 lo ratifica. Sin embargo, ¿qué dice Pablo? Quiero que estén libres de preocupación. No quiero que estén preocupados. El soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar al Señor? Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y sus intereses están divididos. La mujer que no está casada y la virgen se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto digo para su propio beneficio, no para ponerle restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor. Pablo repite, yo no quiero que ustedes estén preocupados. Y pasa a decir algo que a simple vista pareciese que va a hablar mal del matrimonio o como que el matrimonio no fuese tan bueno. Es lo que parece. Él compara primero al hombre soltero y al casado. Dice que el soltero se preocupa de las cosas del Señor, el casado de las del mundo y de agradar a su mujer. Y dice lo mismo de las casadas y las solteras en la comparación. Ahora, en esta sección de las mujeres, noten de que cuando él habla de las no casadas, usa dos palabras, las no casadas y las vírgenes. Porque la pregunta original era siempre de las vírgenes, de qué pasaba con ellas. Solo que él responde esa pregunta y abarca un poco más para dar mejor contexto, ¿no? Entonces las vírgenes básicamente eran las mujeres comprometidas pero aún solteras. Y dice lo mismo, ¿no? Ellas se preocupan de agradar al Señor y la casada de cómo agradar a su marido y al mundo. Si a simple vista se preguntara, ¿qué está diciendo Pablo? Muchos dirían, es mejor estar soltero que estar casado, porque soltero se preocupa del Señor y el marido de las cosas, y el hombre de las cosas del mundo, el casado. Pero el verso 35 te aclara eso. Él no está diciendo el matrimonio es malo. Versículo 35 dice, esto no es para ponerles restricción, como si se la estaban poniendo las otras personas que estaban en la iglesia diciéndoles no se casen, sino para promover lo que es honesto y asegurar su devoción. ¿Qué significa eso? Agradar al Señor es bueno, obvio, no hay nada que aclarar ahí. Pero agradar a su esposa o al marido también. Pablo quiere que sepan simplemente que la manera de servir a Dios para un soltero puede que sea distinta a la de un casado. A veces puede que hagan lo mismo, pero en otras puede que varíen. Pablo no quiere restringirlos. Ya les dijo, casarse no es pecado. Él estaba combatiendo la falsa doctrina que se estaba promoviendo en la iglesia de Corinto de que casarse era malo. Versículo 36 al 38. Y si alguien cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura, si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservar virgen a su hija, bien hará. Así los dos, el que da el matrimonio a su hija virgen, hace bien, y el que no la da el matrimonio, hace mejor. El enfoque principal, una vez más, está claro, del pasaje de esta sección, son las vírgenes, que se les puede decir comprometidas. Y aquí viene uno de esos momentos donde cuando vamos al original y las traducciones, hay que decir en este caso que la traducción que usa esta versión como hija no es la mejor, que es la misma traducción que hacen todas las Reinas Valeras y otras versiones más en español. Hay otras versiones que lo traducen mejor. En este caso, Nueva Traducción Viviente, Traducción Lenguaje Actual y otras más en español y otras más en inglés igual tienen la traducción diferente, donde en vez de decir hija, lo traducen como prometida. Te cambia todo el sentido del pasaje. Leo el versículo 36 de la Nueva Traducción Viviente para que vean la diferencia. No obstante, si un hombre piensa que está tratando
a su prometida en forma impropia y que inevitablemente cederá a sus pasiones, que se case con ella como él desea, no es pecado. Te lo cambia por completo. En una, parece que es el papá con su hija, que se la doy o no en matrimonio, pero pareciera al principio cuando dice que no está hablando correctamente con respecto a su hija virgen, como un hombre no iba a estar hablando correctamente con su hija virgen. ¿A qué se refería? Cambia cuando tú entiendes, no, no es un hombre cualquiera, es el prometido del que está hablando. En cuanto a su prometida, pero que ahora se sentía en 3 y 2 con la instrucción de no me caso, o sí me caso, y yo no quiero y creo que puedo llegar a hacer algo malo, o tal vez ya he hecho algunas cosas que no están bien, y vos le dices, no, no, no pienses mal, cásate. Si está en edad madura, si ya se puede hacer, no pecas, cásate. No es fácil la interpretación, pero la segunda sección del pasaje encaja mejor con la palabra virgen o prometida, porque el original lo que realmente dice ahí, dice cada hombre que, si uno piensa que está tratando en forma incorrecta a su virgen, hasta ahí, eso es todo lo que dice. El detalle es que cuando dicen a su virgen, muchos interpretan uno, esa su virgen es su virgen de su hija, o decían su virgen de su prometida. Pero por el contexto de matrimonio y por lo que pasaba en Corinto, que no era tanto como los judíos de la situación, y ya en los judíos tampoco se veía tanto esto de matrimonios arreglados, pasaba, pero no era tan común. Esto va más directamente al hombre que estaba por casarse y la mujer que estaba por casarse con él. Así que aquí habla parejas comprometidas que se estaban absteniendo de casarse por la enseñanza de que el celibato era correcto. Y no solo correcto, sino la única opción. Eso es lo que se estaba enseñando en Corinto. Y Pablo les dice, si tú sientes deseo de casarte, no está mal, cásate, no es pecado. Pero también dice, si alguno está convencido que no necesita casarse, pero porque está propiamente convencido de su propia voluntad, mire la palabra que Pablo usa ahí, dice en el versículo 37, pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón, o sea, no era porque fulano de tal me dijo que no me case. Si es así, no va a funcionar. Pablo no era célibe porque alguien le dijo, Pablo, no te cases, si tú vas a ser apóstol, mejor que no te cases. No, Pablo era célibe porque Dios así lo quiso. Por tanto, Pablo dice, si tú no te sientes con presión alguna y tú sientes que el matrimonio no es necesario para ti, no pasa nada tampoco, hermano, no te cases. No hay ningún problema, no hay ningún pecado tampoco en ese sentido si lo haces de esa manera. Una vez más, hablando en contra de la enseñanza que se te estaba dando ahí. Algo bueno fue de los corintios en cuanto a todo este tema, era que no se quedaron con la duda. Se sentían afanados con la enseñanza y sentían tal vez que esto está mal o no sé, pero no sé qué decir. Y buscaron ayuda en Pablo. Esto nos recuerda que es bueno buscar ayuda de otros hermanos maduros en la fe cuando tengamos dudas acerca de algo que nos están enseñando. Es bueno, es muy bueno. Pero es mejor, ojo, las dos son buenas, pero es mejor que usted mismo pueda llegar a esa madurez de poder responder por su propia cuenta debido a su estudio de la palabra y su relación con el Señor cuando vengan filosofías o enseñanzas erradas, doctrinas de demonios, que todavía existen hoy en la iglesia. Lamentablemente seguiremos combatiendo contra ellas. Si usted es maduro, si ellos eran maduros, recuerden que la iglesia de Corinto no era madura, ya Pablo se lo dijo, que no tenía ni siquiera un solo maduro para poder juzgar los casos entre ellos. Por tanto, en este caso por lo menos reconocieron su inmadurez y buscaron a Pablo. Pero lo ideal fuese que ahí mismo se resolviese todo. Ahí otra vez la importancia de la madurez cristiana. Evitar caer en falsas doctrinas va a ser un beneficio muy importante de tener madurez en el Señor. Versículos 39 al 40. 39 y 40.
La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que sea en el Señor. Pero en mi opinión, será más feliz si se queda como está. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Así que cierra Pablo con un tema que no había tocado hasta ahora, que es el recasamiento. Y dice, ¿cuándo se rompe el vínculo matrimonial? ¿Cuando se divorcian? No. Cuando muere la otra parte. Pablo aquí solamente habla de cuando muere el hombre, pero no es que el hombre sí queda libre si, aunque la mujer no se ha muerto. Simplemente porque en ese tiempo no había viudos. Eran viudas lo que había. Entonces era como que, ¿cómo le digo esto a los hombres si los hombres no están en la condición de viudez? Pero hoy sí existe. Y todavía sigue siendo poco común ver viudos. Es más común ver viudas. Las mujeres tienen expectativa de vida mayor a la de los hombres y suelen vivir más. Pero aplica para los dos. El vínculo matrimonial se rompe con la muerte, no con la separación. O sea que aun si hay separación o divorcio, que no está bien, pero que a veces pasa, porque hay pecado, el vínculo no se rompe para que una persona se pueda volver a casar. Se rompe solo cuando esa pareja de la cual se divorció o se separó, se muere. Ahí se acaba el matrimonio. Entonces, usted puede volver a casarse. Si usted está separado y ese matrimonio no tiene arreglo, déjeme decirle, aunque usted sea un joven de 30 años, de 25 años, de 40 años, usted está divorciado, usted está ligado a esa persona hasta que esa persona se muera en cuanto a volverse a casar. Volverse a casar estando separado o divorciado sería adulterio. Porque para Dios el vínculo se mantiene en ese sentido, aún en medio del pecado. ¿Y cuál es la instrucción para las viudas o para los viudos? Porque incluye también los viudos, ¿no? Están en libertad de casarse con quien desee. Ahora, ¿había una orden para las viudas? ¿Ya viudo? ¿Alguien que enviudó? No, no había orden. Tenían dos opciones. Tienen dos opciones si usted está viudo. Se puede casar o puede no casarse. Ninguna de las dos es pecado. Si se casa, puede ser con cualquier persona, siempre que sea en el Señor, que sea cristiano y que cumpla con los requisitos que la Biblia dice de ser cristiano, ¿no? Y que pueda ser maduro. Si no se casa, no pasa nada. En todo el capítulo, en esta sección, no es que lo he ignorado, quería mencionarlo ahora, se nota en muchas ocasiones que Pablo se inclina por el celibato. Él dice como que este es mejor y sería mejor si no te casas. Yo creo que aquí está mejor. Pero Pablo nunca dice que eso es lo que tienen que hacer. Nunca. Pablo simplemente está diciendo, en mi condición, esto es lo que yo estoy viviendo y para mí esto es lo mejor. Si usted no está casado, usted debe decir, para mí lo mejor es el matrimonio. Si Pablo estuviese casado, él no estuviese diciendo, yo creo que es mejor que no te cases, porque estás diciendo que el matrimonio no sirve, pues es malo. Ese sería básicamente cómo se interpretaría la situación si Pablo fuese un hombre casado diciendo esas palabras. Pablo simplemente está hablando desde su perspectiva, que en su situación, él cree que el celibato sería mejor. Pero de nuevo, él reconoce desde el principio del capítulo 7, pero ojalá fuesen como yo que tengo el don. Si ustedes no tienen el don, cásense. A Timoteo le dijo, a las viudas jóvenes, diles que se casen. Ahí ni siquiera les puso, y no como mandato, sino recomiéndales que se casen, porque así evitan estar metidas en chismes o en cosas que no son importantes. Están en edad joven todavía y tal vez tengan la necesidad de estar en compañía de un hombre. Están libres, cásense. No es pecado. Así que no es que Pablo odie el matrimonio. Él simplemente dice, las dos son buenas. Yo estoy en la condición esta, o sea que para mí esta es la que yo prefiero, pero no es que hay una mejor que la otra. La mejor para usted va a ser la que Dios lo llame. Dios lo llamó al celibato, usted debe ser feliz en el celibato. Eso es lo mejor para usted. Dios lo llamó al matrimonio, usted debe ser feliz en el matrimonio. Eso es lo mejor para usted. Así que eso es la parte de cómo interpretar cuando Pablo tiene sus matices en cuanto a este es mejor, el otro no es mejor. Y simplemente les recuerdo a las viudas,
cásense si quieren, si no quieren no se casen, no pecan. En toda esta sección que hemos visto hasta ahora, del 25 al 40, hemos visto que no hay mandamiento de Dios para casarse o la soltería. No, Dios no manda ninguna de las dos. Ambas opciones son válidas. ¿Cómo se escoge cuál de las dos? A la que Dios te llame. Dios te va a dar paz. Yo conozco personas célibes y la prueba está en que no se casaron porque ni modo, porque nadie le llegó y nadie le propuso matrimonio, o porque él no le quiso proponer matrimonio a nadie, sino porque voluntariamente, de su propia voluntad, confirmado en su corazón, decidieron no casarse. Y si usted conversara con estas personas que yo conozco, usted se daría cuenta de que no hay amargura, de que ellos están tranquilos, y para ellos eso es lo mejor. Ellos han visto la bendición que ha sido que Dios los ha llamado al celibato en su familia y en su trabajo en el ministerio. Y yo puedo ver que ellos están haciendo cosas que serían muy complicadas hacerlas para una persona casada. Lo importante para los dos es que tenemos que tener claro de que sea que Dios te llame a la soltería o Dios te llame al matrimonio, en ninguno de los dos casos es para tu propio beneficio. En los dos casos es para servir al Señor. O lo sirves soltero o lo sirves casado. Lo sirves casado al honrar a tu esposa, al cuidar a tu esposa y a procurar vivir un matrimonio que refleje la unión de Cristo con la iglesia. Ese es el llamado más alto que puede haber. Así que si tú estás casado, estás llamado a servir a tu esposa, o casada, a servir a tu esposo. Si tú estás soltero, no es para que pases más que los casados, para que gastes más plata que los casados, sino para que te enfoques en servir a Dios en las otras cosas que tú puedes hacer que un casado no puede, o que un casado también puede, pero que tú tal vez tengas más tiempo o más libertad. En ambas circunstancias no hay pecado, pero las dos son para servir al Señor. No debemos vivir angustiados por las cosas de este siglo tampoco, sino pensando en el reino de Dios. Las cosas de este mundo no deben ser nuestra preocupación final. Esto no significa que vamos a ser irresponsables en nuestro trabajo o con nuestras responsabilidades matrimoniales. Esa no es la idea, sino trabajar como Dios lo exige, dando lo mejor de nosotros, vivir matrimonios ejemplares, llorar o reír cuando haya necesidad de llorar o de reír, pero pensando que la tristeza pasará y que la alegría que hoy tenemos será reemplazada por una mejor alegría, y que por tanto yo no busco la alegría de este mundo, que es pasajera, sino la perfecta que viene después. De esta manera el mundo no nos asfixiará como asfixia a otros. Los afanes de esta vida son una carga muy grande y Cristo vino para librarnos de esos afanes. Venid a mí los que estáis cargados y cansados, fue lo que él mismo dijo. En ese tiempo, disculpen, estaban exaltando ese grupo de personas allá la soltería por encima de los casados. Menospreciaban a los casados. Sin embargo, hoy es al revés. En la cultura cristiana, muchos solteros no son vistos como aptos, sino hasta que se casan. Ahí sí eres maduro, y no es así. Incluso hay iglesias que no te pasan a la clase de adultos en la escuela dominical, que no hay mandato para eso, pero las que lo tienen, si no tienes una edad por lo menos de 30 años, y la única manera de que tú pases a la clase de adultos, antes, es que te cases. Entonces, si yo tengo 22 años, yo sería maduro para estar en los adultos más que el que tiene 29 años y tiene también el mismo tiempo que yo en la fe. Esa es la lógica que utilizan, porque están diciendo que el matrimonio automáticamente me hace maduro, cosa que es falsa. Pero es porque se tiene más alta estima para el matrimonio que la soltería, y eso no es así. Pablo ya lo dijo aquí. Hay iglesias incluso que no ordenan pastores que estén solteros. Eso no es una falta que no puede tener. Si estás casado, ten tu casa en orden. Pero si no estás casado, no hay casa en orden que tener. Tu testimonio es lo que tiene que valer. Y todos los demás requisitos que se dan. La soltería no es un impedimento para servir a Dios. Pero muchas veces se enfocan en este tiempo en decir como que eso es un estado que apenas llega a los 18 ya se tiene que acabar. Pero no es así. La soltería no es mala. Incluso
podemos ver, sí, disculpen, el recasamiento solo es posible cuando muere el cónyuge. De otra manera, sigue ligado a su pareja aunque ya no estén juntos. El otro punto que se da ahí en ese. Ahora, uniendo todo el capítulo, no podemos negar que se ve cierta inclinación del apóstol Pablo por un estado civil en particular. Él prefiere el celibato. ¿Pero por qué él es célibe? Porque Dios lo llamó a eso. Él nunca enseña eso como mandato. Si lo hiciera, estuviese pecando. Ahora, el otro pecado o el otro problema que se ve con esto de la soltería que mencionaba en las iglesias es, y se demuestra cuando muchos adultos le preguntan a los jóvenes, desde muy temprano a veces, hey, la novia, hey, el novio, ¿y cuándo vas a tener novio? ¿Cuándo vas a tener novio? Como que ya, no te quedes soltero, ya cásate una vez. Pero nadie le pregunta, hey, ¿cómo va tu relación con Dios? Hey, ¿cómo va tu lectura de la palabra? Y creemos básicamente que se casan y ya son parte, ahora sí son miembros, o no oficialmente, pero se siente así. Ahora ya podemos entrar en temas de adultos y no te excluyo porque tú no eres adulto, pareciera ese punto. Y por estar en esa presión, sin la preparación de vida, terminan los jóvenes en las iglesias casándose de manera inmadura y con conceptos errados del matrimonio, que al llegar al matrimonio entonces sufren de más porque nunca se les enseñó lo que se les tenía que enseñar. Soltería o matrimonio, ambas son válidas y tienen que ser elegidas en base al llamado de Dios en tu vida. Pero comenzamos a buscar simplemente lo que nos parece correcto y caemos en el mismo error que cayeron los ascetas en el tiempo de los corintios. Y esta situación de querer buscar la manera de justificarse o de buscar hacer algo que se sientan bien, se ve reflejada en las iglesias también cuando comienza la gente a sentirse, yo quiero sentirme útil, ya llegué a la fe, soy cristiano y ahora ¿qué hago? Para ellos ayer era, bueno, quédate soltero y haz esto. Pero ahora entonces se comienzan a crear 1.000.000 de ministerios y 10 millones de comisiones para que todo el mundo diga formalmente, yo pertenezco a X ministerio y ahí estoy sirviendo al Señor. Cuando no es necesario para eso, para que la gente sienta que está sirviendo. Yo pertenezco al ministerio y cada vez hay un montón de nombres de ministerios que uno ya no saben qué inventar. Ahora hay ministerio de danza, incluso, cosa que no tiene ni siquiera sentido, pero así se van, inventando cosas para satisfacer las necesidades propias de las personas, pero ese no es el punto. Ese no debe ser el estándar de qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando comenzamos a poner los estándares de qué hacer y qué no hacer en parámetros humanos, aunque parezcan nobles, si no son bíblicos, si no son mandatos de Dios, están mal. No tienen ningún provecho para Dios, por más apariencia de piedad que tenga. En este capítulo vemos un ejemplo más de eso. Un grupo de hermanos o de personas incentivando a gente a circuncidarse, a divorciarse, a no casarse, a no tener intimidad en el matrimonio. ¿Cuál era el fin de todo esto? Esos hermanos, ¿qué buscaban? Buscaban la santidad de Dios. Ok, pero la santidad es buena, ¿no? Sí, es perfecto. La santidad es buena, hay que buscarla. Eso no es el problema. El detalle es que todos tenemos que buscarla, pero necesitamos a Dios para buscar su santidad. El problema está en buscar la santidad de Dios en base a mis parámetros o a los parámetros de alguien más. Pablo mismo dijo, esto lo manda el Señor y esto no lo dice la Biblia, pero en base a la Biblia recomiendo esto. Andamos muy preocupados por querer controlar qué hacen todos, incluso sentirnos justificados nosotros mismos, porque yo cumplo una serie de normas que alguien me impuso o que yo mismo me impuse. Cristo repudió ese tipo de enseñanza durante todo su ministerio. ¿Cómo se vio? Contra los fariseos, que eran exactamente lo que hacían eso. Ellos tenían su regla y su librito, que no estaban en las escrituras, donde decían, hasta aquí no hago y esto sí lo hago, y en base a su propio sistema de creencias, Cristo era pecador. Imagínense, esa gente que buscaba la santidad por buscarla sin Dios,
En su sistema que parecía perfecto, que la gente lo respetaba, el Hijo de Dios, santo, sin pecado, sin mancha, era un pecador. Creían que iban a ser más buenos que Dios. Pero ¿por qué cayeron en ese error? Por separarse de Dios. No estaban haciendo eso buscando a Dios. Señor, ¿qué tú quieres? No. Simplemente, bueno, yo creo que para ser bueno hay que poner esto y doy tanta cantidad y ayuno estos días y hago esto. Normas humanas. Si Dios no lo manda, no lo enseñe, no se lo imponga a usted ni se lo imponga a nadie más. Cristo comió con inconversos y para ellos eso fue un sacrilegio, pero no era pecado, porque de nuevo estaban sin Dios, alejados de Dios. Fácilmente nos puede pasar. Dios nos llamó a libertad. Gálatas 5:1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. ¿Libres de qué? Éramos esclavos del pecado. Romanos 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios, aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Saliste de la esclavitud del pecado para ser esclavo de Cristo, lo cual es libertad del pecado. ¿Cómo se logra la libertad? Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Fue el sacrificio de Cristo, su muerte redentora, expiadora, la que nos acercó a Él, la que nos libertó. La libertad no la ganamos nosotros. No había manera de hacerlo, no la pagamos nosotros. No fueron nuestras obras, fue Cristo, el mismo Dios, muriendo por los pecadores en el acto más grande de justicia que este mundo ha presenciado. Hermano, sus buenas intenciones, solo sus buenas intenciones, no sirven. Son trapos de inmundicia. Dan vergüenza. Porque sin Cristo, nada tiene valor. Él mismo dijo que separados de mí, nada podéis hacer. Otra manera de decirlo es, no vamos a poder hacer nada que agrade a Dios sin Cristo. Si usted está buscando justificarse por una serie de reglas y Cristo no está presente, Dios no está presente en esa razón de por qué hace eso, no sirve. No va a poder agradar a Dios así. Hermanos, si hemos sido salvados del yugo de esclavitud, del pecado, eso también incluye ser salvos del yugo de la autojustificación o de la interpretación humana. Todo el mundo quiere autojustificarse. Incluso vean los perfiles de los asesinos en serie. Muchos creen que estaban haciendo un bien con sus crímenes, o los terroristas creen que hacen un bien con sus atentados. No podemos justificarnos nosotros, ni tampoco nosotros somos capaces de justificar a alguien más. Cristo es la norma de verdad. Vayamos a Él. No le impongamos carga a otros o nosotros mismos que ni nosotros ni nadie más puede llevar. Cristo mismo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aún siendo salvos, a veces buscamos cargar el yugo, el viejo yugo. Dejen eso. Vayan a Cristo. Él nos dirá qué hacer en su palabra. No agreguemos ni quitemos nada. Nuestra esperanza está en Él, en lo que Él hizo, no en lo que nosotros podamos hacer. El deseo natural de querer hacer algo por nuestra fuerza debe morir cada día y cada día aumentar nuestro deseo y necesidad de depender de Dios. Si hoy usted no ha creído en Cristo y siente que está bien porque no ha cometido ningún pecado grave, te dirá yo no he matado, yo no he robado nada grande, no pasa nada. No se equivoque, déjeme decirle que la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Si usted ha dicho una mentira, por pequeña que sea, usted es igual de culpable que el asesino en serie más famoso del mundo. Igual de culpable porque pecado es pecado delante de los ojos de Dios y como culpable usted está condenado, merece la condenación. Y solamente tiene una alternativa para escapar de esa condenación, que es creyendo y poniendo su fe en Cristo Jesús, creyendo de que Él es el Hijo de Dios perfecto, que vivió una vida justa y que pagó el precio del pecado en la cruz. Si usted cree en Él, que Él es Dios, que Él es Señor,
su culpa se traslada a la culpa que Él ya pagó y usted recibe su justicia y es salvo de esa condenación. De otra forma, usted jamás va a poder ser salvo. Así que le exhorto a usted que hoy escucha esto, que no ha creído, que ponga su confianza en Dios y no en su sistema de justicia, por más que parezca noble. No dude más, vaya a Cristo. Todos vayamos siempre a Cristo y seremos libres de toda angustia. Oremos. Amado Dios, gracias por la oportunidad que nos das de recibir consuelo en tu palabra. Padre, a veces muchas personas con muy buenas intenciones tienen la idea de querer buscar una santidad fuera de tus principios, fuera de tu palabra, y lo único que logra es estar cargados, preocupados, angustiados por cosas donde tú no has dicho nada, donde tú has dicho otra cosa. Padre, pero al final eso se resume en no tener una relación contigo. Permítenos crecer en nuestra relación contigo, afianzar nuestra confianza en ti, nuestra dependencia en ti, poder conocerte cada vez más, para poder saber qué es lo que tú quieres que hagamos y qué es lo que no quieres que hagamos. Y que en el momento que alguien nos quiera dar un consejo, por más que parezca noble, si va en contra de tu palabra, ser capaces de reconocerlo, que nos dé ese espíritu de interpretación, discernimiento, para poder ver lo malo y desecharlo, y saber y no ser llevado por cualquier viento de doctrina. Rogamos, Padre, que nos hagas crecer en sabiduría y en gracia para contigo, para poder cada día ser más maduros y ser capaces de identificar estos errores y no ser presos de la esclavitud de la opinión de otras personas, sino solamente ser presos de ti, porque es la única manera de que una persona pueda ser presa y libre al mismo tiempo, solo cuando somos presos de ti y de lo que dice tu palabra. Gracias porque la tenemos accesible a nosotros y aún en este tiempo de aislamiento podemos ir a ella todos los días, escuchar de ti, escuchar tu palabra y poder hacer lo que tú nos pides. Gracias por hablarnos. Amén.